Si tienen sus Biblias, abren a Gálatas capítulo 3. Vamos a regresar a la serie que empezamos el año pasado sobre el estudio de este libro de Gálatas. Y dejamos el estudio en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Mientras vayan volteando, quiero dar una bienvenida cordial al misionero hermano Abel y su esposa Becky de San Antonio de las Salasanas, y están con nosotros. Él va a estar con nosotros otra vez, hermanos, en junio predicando, pero ahorita está pasando nomás de visita y me hizo saber que iba a estar con nosotros hoy en esta mañana. Es un misionero que hemos apoyado por años, décadas. Han hecho una obra tremenda. Yo sé que hay algunos, yo creo que sí lo conocen, y a aquellos que no lo conocen, en junio vamos a tener un tiempo para conocerlo en verdad y conocer más de la obra, de lo que Dios le ha llamado a hacer, todo él y toda su familia. Y damos gracias por lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Tienen un horario bien pesado. Los que vienen el miércoles, no sé cuántos recuerdan, estábamos leyendo las cartas misioneras y el hermano con su familia pasan casi todo el verano haciendo campamentos, haciendo diferentes conferencias, y durante el año que no es el año escolar tienen un instituto bíblico, de lo cual también pasan cada día enseñando, instruyendo. Y ahora yo no sé si están ahí por descanso, no lo pregunté, pero damos gracias que están aquí con nosotros hoy en esta mañana. Entonces vamos a darle una cordial bienvenida, sí, hermanos, y dando gracias por la obra del hermano y toda su familia y la hermana Becky. Gálatas capítulo 3, vamos a estar estudiando el versículo 15 al versículo 25. Y nomás para repasar, dar un resumen un poco de lo que hemos estado estudiando. Recuerdan que Gálatas es un libro de lo cual Pablo está escribiendo esta carta a los cristianos, las iglesias que están en Galacia, una región que hoy en día sería Turkey, más o menos. Y estoy pensando cuál es Turkey en español. Turquía, thank you, Turquía. Turquía en el día moderno. Son iglesias de lo cual él tomó mucho parte en alcanzar a las personas de estas iglesias, y está escribiendo porque después de un tiempo estableció estas iglesias, y después de un tiempo falsos maestros entraron y empezaron a sembrar ceniza de división en las iglesias, y muchos de ellos estaban dudando de Pablo. Y lo que estudiamos en esta carta es que Pablo está defendiendo que él es apóstol, está también describiendo lo que es la vida de libertad en Cristo. Los falsos maestros estaban enseñando a estos cristianos en estas iglesias que era requerido por Dios seguir la ley y seguir viviendo bajo la ley de Moisés, y la razón por la cual estaban enseñando eso era porque ellos decían y enseñaban que por medio de obedecer la ley de Moisés, vivir bajo la ley de Moisés, uno pudiera llegar a ser justificado delante de Dios. Uno pudiera llegar a tener el favor de Dios, la prueba de Dios en su vida. Y Pablo está diciendo, eso no es la manera de la cual podemos agradar a Dios con nuestras vidas. La vida cristiana se vive por fe, no por reglas. No por obras, sino es por fe. Entonces, al empezar la carta, si recuerdan, en el capítulo 1, Pablo empieza diciendo de la libertad que él ha tenido en Cristo, cómo él fue llamado por Cristo, no por un montón de hombres, no por alguna religión, no por alguna iglesia, sino por Cristo mismo, que le llamó y lo hizo apóstol. Y después, en ese capítulo, el versículo 6 al 10, hablamos un poco de luchar por la fe, como Pablo estaba animando a estos cristianos. Hay que luchar por la fe. Estos maestros falsos que han entrado, te están enseñando algo que no es doctrina que yo te enseñé, es doctrina falsa, y hay que luchar y pelear la buena batalla para que podamos seguir en la buena doctrina. Después, el versículo 11, más o menos,
menos al 15 o hasta el final del capítulo, en verdad, él habla de perseverar en medio de críticas y cómo estaban criticando a Pablo. No solamente estaban dudando que era apóstol, estaban criticando su ministerio, estaban diciendo que él no estaba haciendo la obra de Dios, que no estaba predicando el evangelio completo. Estaban diciendo, él está dando un poco del evangelio, pero está dejando fuera el requisito de hacer la ley. Y no puede uno llegar y tener la salvación y ser justificado si no tienes la ley. Y Pablo entonces está en medio de esas críticas diciendo a los hermanos, uno tiene que seguir en medio de esas críticas conociendo lo que uno ha recibido del Señor. Después en el capítulo 2 aprendimos que en esta carta también Pablo está hablando de la contaminación que había entrado por medio de estos falsos maestros y cómo él había dado a estos cristianos, a estas iglesias, la doctrina pura de Dios. No había dejado fuera nada, les había dado todo y ahora estaban contaminando lo que habían recibido con esta falsa doctrina de estos falsos maestros. Después en el versículo 11, Pablo dice, mira, tanto es la contaminación y lo que ha pasado que aún Pedro había hecho decisiones que habían servido a traer más división. Y dice Pablo, por eso le enfrenté cara a cara, porque lo que él estaba haciendo era malo. Debemos de caminar en lo que conocemos de la verdad de la palabra de Dios. Pedro no estaba caminando como debía. Estaba diciendo una cosa pero haciendo otra cosa. Entonces Pablo dijo, estás confundiendo a la gente. Estás diciendo que es por fe, pero te estás juntando con aquellos que dicen que es por obras. Y ahora la gente está confusa. Entonces, ¿debemos de regresar a la ley de Moisés o no? Y por eso ahí en el capítulo 2, él está aclarando esa situación y animando a los hermanos. Oye, caminan en lo que saben que es lo correcto, lo que ustedes han recibido. Capítulo 3, entonces, él empieza ahora sí compartiendo sobre vivir sabiamente. Si recuerdan, él les pregunta a los de Gálatas, oye, ¿cómo ustedes recibieron al Espíritu? ¿Lo recibieron por medio de la fe o por medio de las obras? Y ellos sabían, no, pues por medio de la fe. Entonces dijo, para crecer y seguir en la vida cristiana, para seguir agradando a Dios, hay que seguir en fe y no en obras. Hay que seguir viviendo la vida cristiana por fe. No simplemente por una lista de obras pensando, bueno, ahora sí voy a agradar a Dios y ser justo delante de Dios. No, la justificación viene por la fe solamente y el crecimiento en la vida cristiana por la fe solamente. Versículo 6 al 14, pues vimos cómo ahora Pablo empieza a usar a Abraham como el base de por qué es por fe. Él enseña, les recuerda que Abraham había recibido la promesa de Dios. ¿Cuál era esa promesa? La salvación. La salvación fue la promesa y dijo, ¿y cómo lo recibió Abraham? Esa promesa, por fe. Abraham tuvo fe en lo que Dios dijo y prometió y por eso él recibió la promesa. ¿Cuál era la promesa? La salvación. Okay. Eso es lo que él había recibido. Esa es la bendición. Ahora, con todo eso pasó. Abraham vivió más o menos 430 años antes de Moisés y la ley. Y la ley de Moisés. Entonces, Pablo está diciendo, desde el principio, la salvación siempre ha sido por fe. Nunca ha sido por las obras, nunca ha sido por religión, nunca ha sido por algunas reglas que hacemos. No, la salvación siempre ha sido por la fe. Ahora la pregunta es, entonces, si lo que necesitamos es recibir la promesa, que es la salvación, y eso viene por la fe, ¿por qué nos dio Dios la ley? ¿Por qué hay 10 mandamientos? Si lo que necesitamos es la bendición, la salvación, que es por medio de la fe, ¿por qué dio Dios
los 10 mandamientos y los mandamientos de la ley de Moisés. Ahora Pablo va a contestar eso. Los falsos maestros están diciendo y enseñando, la ley está para que nosotros podamos ser justificados. Pablo dice, no, el propósito de la ley no es para traer justificación. La justificación viene solamente por la fe. Entonces, Pablo, ¿por qué entonces tenemos la ley? Vamos a contestar eso hoy en esta mañana. Ok, aquí vamos entonces ya entrando, y ahí estuvo el resumen de lo que hemos estudiado a este punto. Y vamos a ver en versículo 15 lo que escribe Pablo. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley nada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida de la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué quiere decir Pablo con todas estas palabras? Hay mucha información que nos ha dado en esos 10 versículos. Y lo que él nos quiere hablar o lo que quiere compartir con aquellos cristianos en Galacia y que nos sirve para nosotros hoy en día, es que hay una razón por la cual Dios dio la ley de Moisés. ¿Por qué dio los mandamientos? Y no era para nuestra justificación. No era para que por medio de hacer esas leyes, cumplir esas leyes, ahora recibir la promesa, dice Pablo, de ninguna manera. Sin embargo, hay una confusión porque hay un pacto que se ha hecho. Y lo que se estaba enseñando era, bueno, Abraham fue salvo o recibió la bendición por medio de la fe. Pero cuando vino la ley, ahora Dios cambió y ahora recibimos la bendición por medio de la ley y ya no por medio de la fe. Esa era la enseñanza falsa. Por eso Pablo ahora tiene que aclarar esto con Abraham. ¿Qué fue? ¿Por qué es igual? ¿Y cuál es la razón de la ley? Vamos a empezar entonces, si tienen sus notas en este estudio, con el versículo 15 al versículo 18. Y vamos a ver 2 razones por lo cual Dios dio los mandamientos, la ley de Moisés. Hay 2 razones de lo cual Pablo nos da. Pero antes de dar esas 2 razones, en tus notas, el primer punto, hay que ver un entendimiento, hay algo básico que tenemos que entender. Número 1 ahí en tus notas, que la ley no es superior a la promesa. La ley no es superior a la promesa. Si vamos a entender por qué Dios nos dio la ley de Moisés, por qué tenemos los 10 mandamientos y todos los mandamientos de la Biblia, primero tenemos que entender que esa ley no es superior que la promesa que Dios ya había dado. Esa promesa fue algo seguro que él dio a Abraham. Vemos que Pablo dice el versículo ahí
del 15 ahí al 18, que hubo un pacto, y ahora él dice en versículo 15, ustedes hermanos saben cómo es un pacto. Dice, hablando en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, ya que hay un pacto, una promesa, no se puede quebrar ese pacto, right? Es un pacto y es algo seguro. Ahora, yo sé, hoy en día, ya los pactos ya no significan lo que antes significaban. Yo sé que contratos aún ya no significan nada, porque uno puede hacer un contrato con una compañía y mañana quebrarlo o cambiarlo. Pero en estos días, en los días de Pablo, no era tan fácil así. Un pacto era algo que ya se había arreglado, y ya que dos personas han hecho ese pacto, ya han arreglado que esto va a ser lo que se va a hacer, y ya está escrito, entonces ya nada lo puede cambiar. Nada lo puede cambiar. Y lo que Pablo está diciendo en esto, dice, mira, Dios hizo un pacto con Abraham. Y el pacto y la bendición que Abraham recibió de ese pacto fue la salvación que vino por medio de la fe y por la fe solamente. Entonces, si viene la ley, no puede ser superior, no puede quebrar el pacto. O estamos diciendo entonces que Dios no cumpla sus promesas o no queda con lo que Él ha dicho que iba a hacer. Entonces Pablo dice, hay que entender, la promesa que Dios da, cualquiera que sea, es algo seguro. Es algo que es firme. Por eso cuando hablamos del matrimonio, Marcos capítulo 10, Jesús está hablando del matrimonio. Dice, eso es un pacto que un varón hace con una mujer. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Vemos que Jesús está diciendo, hay un pacto en esa relación. No se debe quebrar. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Pues permitieron divorcio por cualquier razón. Y le preguntaron a Jesús, ¿el divorcio es bueno o no? Porque Moisés, si leen en el libro de Deuteronomio, Moisés dijo si se puede permitir. Y Jesús dijo, pero no era así desde el principio. Pues es un pacto. Entonces, aquí lo que vemos es, Pablo está diciendo, hay un pacto que se ha hecho entre Dios y Abraham. Algo directo. Es una promesa, y entonces como Dios hizo este pacto es algo seguro que no va a cambiar, pero también la promesa es incondicional, incondicional. Ahora, hay que entender un poco de la cultura en el día de Abraham para entender lo que Pablo está diciendo. En el día de Abraham, cuando dos personas iban a hacer un pacto, esto es medio raro, es nomás la ceremonia que hacían, mataban a dos animales. Podía ser dos bueyes o dos corderos, dos animales, sí. Y los ponían dos aquí y dos allá, ¿verdad? Y empezaban a negociar, a llegar a lo que iba a ser el pacto final. Ya que dos personas llegaban a decir, bueno, yo voy a comprar tu propiedad, ok, a esta cantidad, lo escribían todo, y ahora esa propiedad va a ser mía, tú no vas a entrar a mi propiedad, yo no voy a entrar a la tuya. Eso es un pacto para tu familia y para mi familia. O sea, esto se aplica no solamente entre tú y yo, pero tus hijos y mis hijos. O sea, es un pacto de lo que vamos a hacer. Ya que se arreglaba todo eso y ya está ratificada, lo que hacían para demostrar eso es que mataban a los dos animales, right? A los dos, y uno caminaba entre los dos animales. Y la otra persona también caminaba entre los otros dos animales allí. Y eso era símbolo de que, hey, se ha hecho un pacto. Tú dijiste, yo dije y ahí está. Y tú caminaste y yo caminé. Así se trataban las cosas. Hoy en día no hacemos eso, right? Aquí nomás, hoy en día pues, hacemos un contrato, una firma, quizás una notary public, te lo hace stamp y ya estás bien con el banco, ya está el contrato hecho. En esos días no era así. Eso es lo que hacían.
lo interesante del pacto que Dios hizo con Abraham es algo que vemos en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, Dios hace este pacto con Abraham y lo que pasa es que hace que Abraham tenga un sueño profundo. Yo creo que lo puse ahí en sus notas, mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Está dormido, en otras palabras, se durmió. Right? Mientras estaba dormido, dice el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humillando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ya sabemos, los animales divididos era porque se está ratificando un pacto. Lo que vemos en Génesis capítulo 15 es que Abraham nunca caminó. Él estaba dormido. Ahí en las palabras y las frases donde dice horno humillando y antorcha de fuego, son palabras describiendo a Dios mismo. El que está caminando entre los animales divididos, ¿quién es? Es Dios. Dios está haciendo el pacto directamente con Abraham. Abraham no hizo pacto. En otras palabras, no había condiciones de lo cual Abraham tenía que caminar y decir, bueno, tú estás llenando estas condiciones y yo voy a llenar estas condiciones y ahora los dos caminamos. No, era un pacto de Dios con Abraham incondicional. Incondicional. Ahora, lo que Pablo está diciendo, ¿right? Cuando sigues leyendo el versículo 16, 17 y 18, right? Lo que él está diciendo es, ok, ahora quiero que entiendan que algo que llegó 430 años después no puede quebrar esa promesa. Right? Dios hizo ese pacto y Dios no quebró ese pacto 430 años después cuando dio la ley de Moisés a Moisés y el pueblo de Israel. No lo quebró. ¿Por qué? Porque esa promesa incondicional es superior que la ley. Pablo tenemos que entender eso. Pablo dice, tienen que entender esto. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces queremos decir, bueno, las obras son tan importantes, más importantes aún que cualquier otra cosa en la vida cristiana. Y Pablo dice, no, la fe, la vida de fe que vivimos por fe, eso es lo más importante. Ahí tenemos la libertad en Cristo cuando vivimos por fe, no por religión, no por reglas, no por obras. La justificación, lo que agrada a Dios es cuando estamos viviendo por fe. Aún en el Antiguo Testamento dice, el justo por la fe vivirá, no por la ley vivirá. Aún los profetas sabían y predicaban esto. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, ok, no podemos decir ahora, bueno, ellos fueron justificados por la ley. Abraham fue justificado, recibió la bendición por la ley, la promesa, pero nosotros ya no, eso ya cambió. No, dice Pablo, no puede ser. Uno no quiebra al otro, no se puede eliminar al otro. Entonces se tienen que complementar. Bueno, pues ¿cómo puede complementar la ley con esa promesa incondicional? ¿Qué tiene la ley? Noten el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si Dios ya hizo el pacto, ya dio la bendición, y la promesa ya es por fe, ¿para qué darnos la ley? Bueno, dice Pablo, número 1, que es punto número 2 en las notas. La ley revela nuestra pecaminosidad. En otras palabras, la ley nos revela que somos pecadores. Ahora, antes que se diera la ley, ¿cómo sabían las personas que eran pecadores? Nos dirigíamos por medio de nuestra conciencia. Había algo culpable que uno sentía por hacer algo malo, algo fuera de orden. Vemos Lot, el sobrino de Abraham, él sabía que estaba haciendo mal al vivir como estaba viviendo. No había leyes,
no tenía los 10 mandamientos. Sin embargo, él conocía, reconocía, él sabía que no estaba viviendo bien, que estaba desagradando a Dios. ¿Por qué? Por medio de su conciencia. Antes de la ley era eso, teníamos la conciencia. La humanidad se regía, ¿es la palabra? Por medio de su conciencia. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué tan poderoso es el pecado? Que después de un tiempo el pecado puede... la palabra que usa Pablo en Romanos 1, no lo escribí, híjole, es sear. What is sear? Cauteriza, thank you, cauteriza nuestra conciencia. Ahora, cauterizar algo, no sé si saben lo que es eso. Si te has quemado el piel alguna vez, right? Cuando se va ya curando un poco, llega un punto donde lo puedes tocar y no sientes nada, right? Eso se llama cauterizar, I think, right? Es un piel que está allí y obvio puedes sentir, pero no hay ese sentir como de dolor o nada así. Eso pasa, el pecado es tan poderoso que cuando estamos practicando eso en nuestra vida, practicando el pecado, viviendo por medio del pecado, eso pasa con nuestra conciencia. Y llega un punto ya ni nos sentimos mal. Maldecimos a alguien y pues sí, lo merece. Oh, wow, ok. Right? Llega un punto donde podemos actuar de una manera que deshonra a Dios y ni nos da vergüenza. Okay. Entonces dice Pablo, por eso entró la ley. Para confirmar qué tan pecadores somos. La conciencia te dice, la ley te aclara. Con la conciencia lo sentimos, con la ley lo vemos. Entonces dice Pablo, vemos que la ley fue ¿para qué? Entonces, ¿de qué fue añadida a causa de las transgresiones? ¿Cuáles transgresiones? ¿Quién tiene transgresiones? Nosotros, la humanidad. Right? Fue por eso y fue dada para un propósito temporal. Temporal, vemos eso, versículos 19 y versículos 20, vemos que es algo temporal, no fue algo para siempre. Dice Pablo, fue dado a Israel por medio de Moisés, la ley fue dada para que pudiéramos ver qué pecaminosos somos. Y es algo temporal. Era algo hasta que el simiente a quien fue hecha la promesa llegase. All right. Dice, ¿quién es esa simiente? Jesucristo. Pablo dijo, la ley era hasta Jesucristo. El propósito de la ley para que pudiéramos ver que somos pecadores, para recordarnos de nuestra necesidad. Por eso está la ley. Hay que recordar, no somos tan buenos como pensamos. Estos falsos maestros se pensaban más santos de lo que eran. ¿Y por qué? Porque, mira lo que hago. Mira cómo me he visto, mira cómo me llevo la vida. Pablo dijo, piensan que por sus obras están agradando a Dios. Pero solamente podemos agradar a Dios por medio de la fe. Ahora, los dos, una persona sin fe y una persona con fe pueden hacer buenas obras. Los dos pueden. Pero las obras que agradan a Dios son aquellas hechas por fe. Hay personas que hacen buenas obras para recibir la gloria. Right? A veces conocemos de políticos, es lo que hacen, ¿no? El político va a la colonia mientras es el tiempo de campaña. ¿Por qué? Pues quiere votos. Por eso nomás llega cada 4 años. Ya no llega después. ¿Por qué? La buena obra no es porque tiene tanto amor a esta colonia. No, quiere recibir algo de ella. Buena obra sí. Unos por fe, otros por la gloria de uno. Por eso Pablo está diciendo, justificación, agradar a Dios no viene porque simplemente hice esta obra, no. Lo que resulta de hacer obras sin fe es orgullo. Y el padre del orgullo es el diablo.
Entonces, cuando alguien está, por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de tu padre el diablo. Porque actuaban con mucho orgullo. Ay, mira lo que hacemos. Mira, nosotros cumplimos la ley de Moisés. Nosotros somos alguien muy santo. Y por eso digo, eso te está sirviendo a hacerte más orgulloso. Porque lo estás haciendo sin fe, sin creer. Eso es lo que crea la religión a la misma vez. Religioso es así. Eso viene como resultado de hacer obras sin fe. Entonces Pablo dice, ¿de qué nos sirve la ley? Pues nos sirve para aclarar que no somos tan buenos como pensamos. Nos recuerda de la necesidad que tenemos. ¿Cuál es esa necesidad? La salvación. Necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos recibir lo que es esa bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición? Ser justificado. La salvación. Necesitamos eso. Pero no se puede alcanzar por medio de las obras. Yo recuerdo ver una película durante el tiempo de Navidad. Se llama Home Alone. No sé cuántos recuerdan esa película de un niño que los padres lo dejan, van de vacaciones y se lo olvidan. Home Alone se llama. Y en la segunda parte, Home Alone, Lost in New York, part 2. Right? Hay un punto cuando él está hablando con una señora que están en el parque y todos están evitando a esta señora porque pues no, siempre está dando comer a los pájaros y está bien mal vestida y empiezan a hablar el muchacho y ella le dice a él, le dice, ¿sabes, mijo, que cuando hacemos 2 obras buenas, elimina una obra mala que hemos hecho? Nunca se me olvidó eso en esa película, no sé por qué, y yo creo que no se me olvida porque hay muchos que viven con esa filosofía. Piensan, cuando yo muera, sí, vamos a estar delante de Dios, pero Dios va a estar pesando, cuántas obras buenas hice y cuántas malas. Y si son malas las buenas que las malas, ahora entro al cielo. Pero la verdad es que nadie es justificado por las obras. Nadie puede recibir la salvación, el cielo, la promesa, la bendición de Dios por medio de las obras. Entonces, Pablo dice, ¿de qué sirve la ley? Bueno, primeramente, la primera razón, porque nos recuerda, nos enseña que somos bien pecaminosos. Pero también vemos que la ley es nuestro ayo. Noten ahí dice en el versículo 23 y 24 y 25 que la ley nos dejó confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, que es en Cristo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahora, este concepto es algo un poco diferente de hoy en día. En esos tiempos, en los tiempos cuando Pablo está escribiendo esta carta, tenían esclavos, pero no la esclavitud como aquí en los Estados Unidos. Sí conocen un poco de lo que era la esclavitud en nuestro país hace 1865 se peleó, se ganó la guerra, 1860 empezó la guerra, más o menos, o el 61. Desde entonces, en esos años, teníamos esclavitud en este país, pero era una esclavitud muy cruel. Se llevaban africanos del continente de África, los trajeron en contra de su voluntad. Los trataban casi como animales, como posesiones. Y de eso, doy gracias a Dios que el país peleó una batalla para decir, eso está mal. Y dejamos de hacer eso y practicar eso, gracias a Dios. Por eso, que hubo suficientes valientes en este país que dijeron, hay que condenar esa práctica. Es una práctica pecaminosa, injusta, es una práctica del diablo mismo, o sea, es una práctica horrible. La esclavitud en la Biblia no es esa esclavitud. La esclavitud en la Biblia era más como un empleado y un negocio con su empleado. Los que tenían un negocio, algo rico, propiedades grandes, podían darle pago a un esclavo por servirle. ¿Okay?
Y lo que hacían los que tenían dinero es que le daban trabajo a un esclavo para crear y enseñar, educar a sus hijos. Right? Muchos de los esclavos tenían educación, eran personas muy sabias, muy inteligentes. Lo que les faltaba era el dinero, no tenían dinero, estaban en un sistema, estaban saliendo. Lo que podía hacer un esclavo es trabajar por alguien por cierto tiempo, le tenían que pagar y con ese dinero ya lo devuelve al dueño para comprar su libertad. Por eso la Biblia habla de Cristo nos compró. Es un concepto que ellos entendían. La redención, ser redimido es ser comprado de nuevo. Es lo que esclavos hacían para su libertad. Alguien los podía comprar y decir, ok, yo voy a pagar tu dueño, tú tienes la libertad, yo ya pagué, estás redimido. Right? Eso es un concepto que es muy claro en esos días. Para nosotros hoy en día uno diría, ay, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo fue eso? Era por eso, hermanos. Era más una relación como empleado y compañía. Entonces lo que hacían algunas familias, pues obvio, buscaban un esclavo, lo que le decían un ayo, para enseñar a sus hijos, darles educación sobre historia, ciencia, matemática y enseñar cómo se deben de comportar cuando están recibiendo personas en su casa. Tenía diferentes ayos para eso, diferentes esclavos que hacían esas cosas para con los hijos. Right? Y eso se llamaba un ayo. Así, a lo menos así se traduce en español, un ayo. Okay. Pablo está diciendo que la ley trabaja igual para nosotros. La ley de Moisés es un ayo. ¿De qué forma? Nos mantuvo esclavizados, en la palabra. Nos mantuvo esclavizados. Right? La ley, estábamos bajo la ley y estábamos bajo esa esclavitud de esa ley. Right? Ahora, ya aprendimos, si recuerdan en mensajes anteriores, que la ley nada más nos sirve para condenar. Right? ¿Cuándo fue la última vez que una policía te paró porque estabas yendo la velocidad correcta? Y te dijo, te paré hoy porque aquí en esta calle, en el express, son 65 y tú estabas haciendo 65 millas por hora. Buen hecho, buen hecho. Tomaste de saludar por eso y dejarte ir. La policía no hace eso. La policía te para porque quebraste la ley. Usa la ley para condenarte, no para alabarte, no para decir, oh, wow, qué buena persona eres. No, usa la ley para decir, esta es la ley que quebraste. Right? Entonces, de cierta manera, estamos esclavizados a esa ley. Right? O sea, si es 65, no puede rebasar 65. ¿Por qué? Porque es la ley. Right? No tienes la libertad de ir 75, 85. Ahora, puedes, pero al hacerlo ya sabes, estoy quebrando la ley. Por eso cuando vamos 75, como el pastor Noé, o 80, siempre anda así, buscando la policía. No, pero cuando vamos así de velocidad alta, ¿no es así? A veces yo tengo, bueno, ¿sabes? No voy a confesar nada porque después me están grabando. Pero así está, cuando ya sabemos, estamos como, oye, ¿era policía? ¿Es policía? No, y frenamos aún, ¿no? Ves un SUV blanco y dices, frenado, y después lo ves, es la migra, vámonos, y ya rebasas, right? Porque ellos no te van a parar por eso, ellos tienen otra ley que te condena, ¿verdad? No es igual. Pablo dice, la ley de Moisés, ¿sabes lo que nos hace? Esclavos. Estamos esclavos, entonces dijo Pablo, si quieres seguir, hay que seguir toda esa ley. Ahora, no se puede hacer. Es imposible. Los fariseos no pudieron, por eso Jesús los condenó. Porque no pudieron llegar a lo que es obedecer completamente la ley. Entonces los mantuvo debajo esa esclavitud. Dijo Pablo, la vida cristiana en Cristo tenemos libertad. La vida de religión bajo la ley de Moisés estás en esclavitud.
Dijo, nomás te quiero. Él está escribiendo esta carta, hermanos, porque él tiene un amor para estas personas. Él tiene un deseo que quiero que ustedes vivan libres en Cristo. No como esclavos bajo la ley. No como alguien condenado pensando que ibas a recibir algo de la bendición de Dios cuando así no recibes la bendición. No es por la ley, es por fe. ¿De qué nos sirve la ley? Bueno, nos sirve primeramente para condenarnos, para recordarnos que somos pecadores. Y número dos, como ayo, no solamente nos mantiene como esclavos. Ahora, quiero decir dos cosas. El ayo, right? Voy a decir maestro para que en términos de hoy en día nos entendamos más. Como maestro, el maestro cuando estás en la escuela, ¿te puede regañar o no? Right? Hay reglas en la clase, ¿verdad? Ok. Pero ¿cuántos saben que el maestro o la maestra no está ahí solamente para regañar a las personas? Right? ¿Cuál es lo otro que está ahí el maestro, el otro propósito? Enseñar. Para eso está, enseñar. Pablo dice, ¿sabes lo que es la ley? ¿Por qué? ¿De qué sirve la ley? Uno, para que seamos para que podamos saber qué pecadores somos, pero también nos sirve para dirigir, instruir, para enseñarnos a quién o qué es la persona o qué es la manera de lo cual podemos recibir la bendición. La ley no es la bendición de Dios, pero sí nos dirija como un ayo, como un maestro, nos dirige, nos instruye a dónde es que encontramos esa bendición. Entonces, la ley nos puede mantener como esclavos, sí, nos puede regañar, pero también nos puede instruir. ¿Para qué? Para llevarnos a una mayor libertad. Y de eso está hablando Pablo. Dice, de manera que la ley, versículo 24, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya que tenemos esa libertad, no nos sirve la ley de Moisés para más de eso. Es algo temporáneo. Algo que Dios dio simplemente por un rato de tiempo. De Moisés hasta Cristo. Con la venida de Cristo, con su sacrificio en la cruz, Él pagó el pago de todo el pecado. La ley nos dice que somos pecadores. Nos recuerda que tenemos una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? El perdón de Dios. Ahora nos lleva esa ley a Cristo. ¿Quién nos puede dar ese perdón? No es la ley en sí, sino el que cumplió esa ley, el Hijo de Dios. Por eso Jesús dijo, mira las Escrituras, hablan de mí. Los salmos, Moisés, la ley de Moisés, habla de mí. ¿Quién es justo? Cristo. ¿Quién cumplió la ley? Cristo. Entonces cuando la ley dice, así debe ser uno, así fue Cristo. Así se trata a las personas, así trató a las personas Cristo, perfecto con la ley. Entonces la ley nos lleva a aquel que fue revelado, que es el Hijo de Dios. Por eso nos sirve la ley. Y por eso usamos la ley. Cuando compartimos el Evangelio con otros, hablamos, oye, ¿has echado una mentira alguna vez? ¿Sabes que el 99.9% de la gente dice que sí? Quizás te encuentres uno de vez en cuando que dice que no. Y después le preguntas, bueno, voy a preguntar a tu esposa a ver qué me dice. ¿Verdad? Ya, ahí ya se cae. No, confesamos. Usamos la ley. ¿Por qué le preguntamos si han echado una mentira? Porque según la ley de Dios, el mentiroso tiene su lugar en el lago de fuego, que se llama el infierno. Entonces le dijimos, ¿sabes cómo puedes escapar eso? No le decimos, deja de echar mentiras. Puede dejar de echar mentiras, pero ya quebró, con una mentira que ya dio, ya quebró la ley. Ya merece las consecuencias. Entonces, por dejar de echar mentiras, no elimina
el crimen que ya hizo. Necesitas algo superior que eso, algo más alto que la ley, algo que tiene más poder que la ley. ¿Qué es eso? La promesa de Dios. El pacto que Dios hizo, esa promesa que vino por la fe es superior que la ley. Y por eso dice Pablo, no hay que regresar a algo que no puede hacer nada por ti. Ay, Pablo, entonces, ¿por qué dio la ley Dios? ¿Qué es el propósito? Para llevarnos a Cristo, para que supiéramos qué tan pecadores somos. Porque nos deja a todos condenados. Si lees Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, vemos que el pagano es condenado, el judío es condenado, el gentil es condenado. Todos somos condenados. Porque de tal manera, iba a decir eso es Juan 3:16, porque todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Everybody. Todo el mundo cae bajo eso, esa condenación. ¿Por qué? Porque por medio de esa ley, sabiendo eso, podemos ahora llevarlos a Cristo. Entonces dice Pablo, por eso necesitábamos la ley. Nuestra conciencia ya ni nos daba problemas. Pero ahora está escrito. Ahora se ve. Pues no me siento mal por echar mentiras. Bueno, nomás te voy a decir lo que dice la ley. Pues si le dices al policía, pues yo no me siento mal por ir 80. Está bien, no te tienes que sentir mal. Aquí está tu ticket. Allá a la corte, dígale al juez si quieres. Yo no me siento mal. Te va a condenar. No importa qué le dices de tus sentimientos. No importa. Pablo dice igual. Dice, hermanos de Galacia, iglesias, entiendan. Estos falsos maestros te quieren regresar a algo que de nada te sirve. De nada te sirve. No es la manera de ser justificado, no es la manera de alcanzar la promesa, no es la manera de vivir tu vida cristiana. No es por obras, es por fe. Ahora, ¿qué son los resultados de eso? El próximo domingo vamos a hablar de eso. Eso es en el 26 al 29. El próximo domingo hablamos de eso. Pero en este domingo nomás quiero que pensamos. ¿Qué bendición hay en conocer a Cristo? La bendición de ser justificados por medio de la fe. Si fuese por obras, hermanos, toditos quedamos condenados. Si estás aquí, estás confiando en tus obras, porque soy buena persona, llego al cielo. Dice la palabra de Dios, según la ley, has quebrado la ley. Y a consecuencia de aquellos que quiebran la ley de Dios, no es una multa. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, que tienen su lugar en el fuego, que arde día y noche. Es la consecuencia. Por eso, si estás confiando en tus obras, te quiero invitar hoy en esta mañana, deja de confiar en las obras. No hay salvación en las obras, pero sí hay salvación en Cristo. Fe en Cristo Jesús solamente. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana te damos gracias porque al ver y estudiar tu palabra, qué bendición reconocer la realidad de lo que viene en nuestras vidas como resultado de la fe y no de obras. Padre, te damos gracias, sí, que tenemos esa ley para enseñarnos la necesidad que tenemos. Somos una humanidad, un mundo lleno de necesidad, porque somos una humanidad, un mundo lleno de pecado. Y necesitamos el perdón, necesitamos la redención, pero no lo podemos alcanzar por medio de hacer las buenas obras. No se alcanza por medio de la religión. Solamente se alcanza, Padre, por fe en Cristo Jesús. Muchas veces, Padre, podemos caer como estos hermanos en Galacia, donde estamos pensando que te estamos honrando simplemente con las obras que hacemos. Pero obras sin fe es una deshonra a tu nombre. Si como iglesia, Padre, hemos estado viniendo aquí a tu casa simplemente porque es rutinario y no porque es por fe,
hemos llegado con pecado. Perdónanos por eso, Padre. Ayúdanos a no tener motivos de pensar que somos algo importante simplemente por las obras que hacemos, sino recordar que las buenas obras que hacemos es por medio del poder de tu Espíritu, por fe en tu palabra. Ayúdanos a recordar que el motivo por lo cual vivimos la vida cristiana no es para gloriarnos nosotros mismos, como algunos lo hacían. Y tristemente algunos lo hacen aún hoy. Ayúdanos a no vivir ese tipo de vida cristiana, sino una vida que es por fe, por creer tu palabra, por practicar tu palabra. Ayúdanos, Padre, en verdad a reconocer que la fe es algo maravilloso, que la obra de Cristo en la cruz, que nos ha dado la libertad, es algo gozoso de lo cual podemos celebrar hoy. No vivir nuestra vida cristiana por un montón de lista de reglas, sino, Padre, por fe en creer tu palabra, fe para obedecer tu palabra, fe para honrarte en nuestras actitudes y acciones. Oh Padre, que al final lo que podemos recordar es que lo que te honra a ti es la vida de fe y no de obras. Sé con nosotros ahora al aplicar estas verdades, en verdad hacerlos algo personal. Ayúdanos en las decisiones de esta semana para vivir por medio de la fe solamente y no por medio de la religión, algo más así. Llénanos con tu Espíritu, guíanos por tu Espíritu y denos poder para cumplir tu voluntad. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.